Bueno, bienvenidos, queridos amigos, a Fundación Casa de México en España. Es muy grato poder recibirles hoy aquí para esta charla Convierte la crisis en oportunidad, impartida por Rosinda García Reynoso. Fundación Casa de México busca ser una ventana de México en Madrid y una manera de hacerlo es dando a conocer a talentos mexicanos. Muchas gracias, Rosinda, por venir aquí a compartir tu experiencia y tu saber. Rosinda es especialista en desarrollo de Power Skills a nivel profesional y personal. Es formadora y consultora, experta en impartición de cursos de formación de capital humano y hoy viene a ayudarnos a crear estrategias para mejorar nuestra eficiencia en un entorno cambiante, ¿no? En la sesión de esta tarde, Convierte la crisis en oportunidad, nos sumergiremos en el arte de adaptarnos a un mundo en constante cambio. Tenemos oportunidad de explorar estrategias para la toma de decisiones difíciles y de adquirir herramientas para gestionar eficazmente el cambio y la incertidumbre. Y sin más tardar, te cedo la palabra a Rosinda, esperando que encuentren en ella una maestra de vida. Gracias. Muchísimas gracias, Marisa. Muchísimas gracias, Casa de México. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar aquí compartiendo la tarde de hoy conmigo. Me pusieron silla, tengo podium, etcétera, pero a mí me gusta moverme, entonces no me voy a sentar mucho. Y básicamente mi intención hoy, quiero invitarlos por la razón que sea que estás hoy aquí. Ya sea porque te atrajo el tema, ya sea porque me conoces, ya sea porque alguien te trajo y no tienes claro de qué va, cualquier razón que sea, te invito a que este tiempo que vamos a estar juntos te permitas escuchar, te permitas estar aquí completamente, porque estoy segura, y lo digo con toda la humildad, que habrá algo que te ayude a entender algo, que nos ayude a crecer y aprender juntos. Esa es un poquito mi intención. Y por otro lado, también quiero que sepas que te voy a poner a trabajar un poquito, no mucho, porque también estoy convencida que elocuencia sin consecuencia no tiene ningún sentido, ¿vale? Entonces, con esto vamos a comenzar. Como bien lo dijo, convierte la crisis en oportunidad. Y estoy segura que todos los que estamos aquí, todos hemos pasado por lo menos por una crisis en nuestra vida. Y ya te digo yo, por una parte, que no es la última. Me encantaría que fuera la última, pero ya te digo yo que seguramente no va a ser. Y todos sabemos cómo se siente y todos sabemos qué es una crisis. ¿Y por qué estoy tan segura de que todos hemos pasado por una? Porque todos los que estamos aquí pasamos por la pandemia. Porque hoy en día que el mundo se ha hecho pequeño y que todo está tan globalizado, hay crisis de pronto que son a nivel mundial. Entonces, todos pasamos esta crisis que tuvo efectos, desde luego, una crisis sanitaria impresionante, que tuvo efectos económicos, sociales, políticos, etc. Y a lo mejor el día de hoy, tú que estás aquí, estás pasando alguna crisis personal, alguna crisis profesional, alguna crisis emocional, de pérdida, moral, económica, etc. Si es así, y lo siento, tráela a tu mente, porque estoy segura que en este tiempo, esta hora y 20 que estaremos juntos, habrá algo que a lo mejor te ayude a encontrar una solución o por lo menos te dé un poquito de luz en este trance que estás pasando. Y quiero empezar leyendo, tal cual, unas definiciones del diccionario de lo que es crisis. Fíjense. Evento que trae consigo una situación inestable o peligrosa. Situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso. Serie de eventos inesperados y o inevitables de carácter catastrófico y de consecuencias transformadoras e importantes. Y quiero que te detengas un momento a ver el efecto bioquímico que la palabra tiene en nuestro cuerpo. La palabra es algo que usamos de manera continua y perdemos de vista la fuerza y el poder que tiene. Pensemos que a través de la palabra se crean guerras,
y revoluciones. Y también a través de la palabra se construyen puentes y se firma la paz. Y perdemos de vista la fuerza que tiene. Si fuéramos más conscientes en nuestro día a día de ese poder que tiene la palabra y de cómo con una sola palabra podemos construirnos o destruirnos, o construir y destruir a una persona, creo que seríamos más responsables en cómo la utilizamos. Entonces, tengamos presente que las palabras y eso que digo y me digo, lo diga en voz alta o no lo diga en voz alta, me afecta y tiene un efecto en mí, para que con ello nos sintamos más conscientes. Con muchas personas con las que he trabajado en momentos específicos de crisis, me han dicho y me han expresado cuál es la emoción, cómo se sienten. Entre las palabras que manejan, desde luego, está peligro, está sufrimiento, está preocupación, desesperación, está miedo. Y desde luego, además, que encima de todo lo somatizamos. Y entonces ahí estamos con colitis, con gastritis, con ataques de estrés y hasta cosas peores. Hoy en día también una de las palabras que son sinónimos de crisis es cambio. Y cambio también le podemos dar nosotros la connotación que definamos, porque cambio puede ser tanto positivo como negativo. Me encanta esa palabra de la definición del diccionario que dice transformadora. Y al final de cuentas, eso es lo que quiero trabajar, porque una crisis también es reflexión, es análisis, es transformación y es cambio. Y yo que me dedico a trabajar con la emoción de la gente, lo que veo y lo que hacemos es momento de pasar al plan B, y si es necesario al plan C, y tal vez hasta un plan D. Cuando lo tenemos claro y cuando lo ponemos en práctica puede ser mucho más fácil. El sinograma chino, seguramente ya lo habían oído, que representa crisis, está conformado por dos sinogramas, y si se fijan, y me parece espectacular, y lo comentábamos hace unos momentos, incluye las dos palabras, peligro y oportunidad. Ustedes saben en el Oriente cómo se juega tanto con el yin y el yang, etcétera, ¿no? Todos los opuestos. Entonces, peligro y oportunidad. Mi intención el día de hoy es acercarles herramientas, estrategias, tácticas que puedan llevarlos a enfrentar, a visualizar y a trabajar una crisis como una cuestión de oportunidad, no tanto de peligro. Y como les decía, trabajando con las emociones de la gente, que es parte fundamental de lo que yo hago, una de las emociones que encuentro que es mucho más difícil de gestionar y de trabajar es el miedo a lo desconocido, el miedo a la incertidumbre. Porque claro, y piénsenlo nada más simplemente, y cómo se siente también en el cuerpo, ¿no? Cuando vemos hacia adelante y no vemos claramente lo que hay atrás. ¿Qué viene? ¿Qué sigue? ¿Qué sucede? A lo mejor conocen a alguien que le gusta el control. Y se los dice a alguien que lleva muchos años trabajando en soltar ese control. Porque claro que sí. Qué paz nos da el control, ¿verdad? Qué paz nos da el ordenar y saber y decir es que esto sigue así, así, así. Pero les tengo una noticia que además estoy segura que ya tienen clarísima. La vida no es previsible. Hay infinidad de cosas que no tenemos posibilidad de controlar. Muchísimas, muchísimas. A mí de chiquita, no sé si a ustedes les haya pasado, pero de pequeña como que me habían dicho o me imaginaba, o a lo mejor yo entendí que el plan era así, ¿no? Y cuántas veces hicimos, ay, estoy aquí en el punto A y quiero llegar al punto B, y entonces, qué fácil, camino así. Pero ¿cuál es la realidad? Así. Y les voy a decir una cosa. En ese camino, una de las invitaciones fundamentales es aprendan
a abrazar y a gozar las curvas de la vida. Porque ahí está el crecimiento, porque ahí nos descubrimos diferentes, porque ahí desarrollamos habilidades que no conocíamos, porque ahí vamos a encontrar y a conocer nuevas realidades que ni sospechábamos. Va a ser incómodo, va a ser difícil, va a ser duro, sí, pero te voy a decir una cosa, es lo que hay. Entonces, ¿qué vas a hacer con eso? Hoy en día, y voy a citar al sociólogo y filósofo Zygmunt Bauman, polaco-inglés, que hablaba de un mundo líquido. Y la verdad es que vivimos en un mundo líquido. Él lo que decía es que la sociedad actual y esta modernidad y este mundo es como si fuera agua, es completamente cambiante. Y eso que está entrando la inteligencia artificial apenas, espérense unos años. Entonces todo es desechable, todo es rápido, todo es lo que sigue, todo es A mí me gusta mucho poner un ejemplo, se los he platicado a algunos. Yo trabajé muchos años como ejecutiva en la industria del branding y de licencias y de las marcas, etcétera. Y me gusta comentar, antes, ¿no? cuando yo estaba en ese mundo del retail y las diferentes marcas deportivas y de entretenimiento, etcétera, y trabajaba yo con diferentes cadenas y tiendas, etcétera, se hablaba de 2 temporadas de moda, primavera-verano, otoño-invierno. ¿Cuántas temporadas de moda creen que hay hoy en día? 52. Las compañías de fast fashion, todas las compañías de moda rápida, el grupo Inditex, etcétera, tienen una propuesta de moda, una colección, claramente no la tienda entera, pero tienen una colección y aparadores diferentes cada semana. Y me gusta ese ejemplo porque nos permite visualizar la rapidez en la que ve el mundo. O sea, antes había una marca, ¿no? que entraba, Hello Kitty, por ejemplo, entraba y, bueno, hoy en día está cerca de cumplir 50 años y sigue siendo vigente. Pero cada día salen más de 150,000 apps al mercado, cada día. Hoy los chicos sale una marca, yo trabajé Angry Birds fue espectacularmente grande, unas ventas impresionantes, la compañía creció exponencialmente, la cantidad de gente que tuvo que contratar, que meter, etcétera. Y 9 años después empezó a contraerse, y todavía está el juego y todavía tal. Pero obviamente es una contracción y un crecimiento brutal. Y hay marcas que todavía tienen una vida mucho más corta que esa. Entonces, eso es un pequeño ejemplo para el mundo líquido. Entonces, ¿cuál es lo que está pasando? Que el mundo cambia, que está cambiando, que el mercado cambia, que la situación cambia. Entonces, si la única constante en estos momentos y en este mundo y en este mercado es el cambio, ¿qué es lo que nos toca? Convertirnos en expertos del cambio, al final de cuentas. Aquí me van a permitir hacer un paréntesis fundamental, porque aquí voy a poner ciertos cimientos que me parecen muy importantes para que nos conozcamos mucho más como seres humanos y entendamos algunas cuestiones. Fíjense. La necesidad básica del ser humano, la más básica de todas, es sobrevivir. Entonces, el estado de supervivencia se da en el cerebro reptiliano. La pregunta que contesta es, ¿estoy segura? O sea, ¿mi vida no corre riesgo? La necesidad fundamental es la seguridad. ¿Cuáles son las funciones y características de este estado de supervivencia? Activa sistemas de supervivencia, como dije. Es inconsciente, está presente desde que nacemos y se activa en el instante que percibimos una amenaza. ¿Qué habilidades tengo disponibles cuando estoy en estado de supervivencia? Fíjense, atacar, huir, matar, rendirme o morir. Entonces, claro, es fácilmente
es fácil imaginar, ok, estoy en estado de supervivencia si de pronto me encuentro con esto, ¿no? Estoy en estado de supervivencia si de pronto me toca un terremoto en la Ciudad de México. Estoy en estado de supervivencia. Es claro, ¿qué es lo que pasa? Percibimos peligro, nuestro sistema envía un mensaje al tallo cerebral para reaccionar, libera adrenalina, en automático la sangre se activa, se va a mis piernas, etcétera. Nos preparamos para atacar, huir, matar o morir. El problema es que hay personas que viven en estado de supervivencia en su casa, en estado de supervivencia en su trabajo. Aquella persona que está en un entorno de violencia intrafamiliar vive en estado de supervivencia porque no sabe si puede llegar hasta morir en ese entorno. Un empleado que está en un espacio de trabajo en donde todos los días le dicen, si no haces esto bien, te despido, si no haces esto bien, te corro, si no haces esto bien, te vas, vive en estado de supervivencia. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el ingreso que recibe de ese trabajo le pone techo, le da comida, le da sustento, etc. Entonces entra en automático en estado de supervivencia. ¿Ok? El estado emocional, ¿cuál es el estado emocional? Después de la necesidad básica del ser humano de sobrevivir, ¿cuál sería la necesidad básica? Amor. La pregunta que responde, ¿soy amada? ¿Me siento querida? ¿Cuál es la necesidad fundamental? Conexión emocional. ¿Cuáles son las funciones? Controla los ciclos de sueño y apetito, guarda recuerdos con gran carga emocional, apego, relaciones, territorio, y se activa cuando las cosas no salen como yo quiero. Es un momento fundamental. ¿Cómo actúa esta persona que estás conociendo cuando las cosas no salen como quieren? Es una forma muy buena de conocer a la gente. ¿Cuáles son las habilidades disponibles? Culpar, generar chismes, sentimiento de vulnerabilidad, hacerme la víctima, procrastinar, ser agresivo. Si se fijan, bueno, son un poco mejores que las del estado de supervivencia, sin embargo, no acaban de ser buenas. ¿Cuándo estamos en estado emocional? Cuando no me siento escuchada. Obviamente no se trata de que vayamos, y obviamente en la oficina no vamos a ir te amo y a decirle al cliente te amo, pero ¿cómo le hacemos sentirse amado? ¿Cómo me siento amado? Desde luego, cada quien sabe cómo lo es, pero cuando yo escucho a alguien, cuando yo reconozco el trabajo de alguien, cuando yo puedo comunicar, cuando en este espacio podemos hablar libremente y decir lo que pensamos y lo que opinamos, cuando hago algo por alguien, todo eso son formas diferentes de amor, de conexión humana. No sé si han escuchado, pero hubo el experimento más largo de la historia. Es un experimento que hicieron en Harvard que duró 75 años, terminó en 2015. Y lo hicieron psicólogos que querían ver y encontrar en dónde se encontraba el secreto de la felicidad. ¿En dónde estaba? Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Tomaron una muestra de 784 hombres, porque estamos hablando que es un experimento que empezó hace muchos años, entonces, bueno, pues la muestra eran de inicio solamente hombres. Por una parte, un grupo de la Universidad de Harvard y por otra parte, un grupo de los muelles y de un estrato socioeconómico muy bajo. Y les dieron seguimiento a lo largo de 75 años. Entre ellos estaba, por ejemplo, el presidente John F. Kennedy. Y les dieron seguimiento y les hacían periódicamente anuncios y análisis y estudios físicos, emocionales, etc. Y al final de estos 75 años, y perdón el spoiler, la conclusión a la que llegaron es que aquellos que fueron más felices eran aquellos que tenían una conexión humana fuerte. No forzosamente una pareja, era simplemente amigos, hermanos, familia, parejas, alguien que sabían, con que supiera esta persona que tenía alguien, que si le pasaba algo, que si no contestaba el teléfono, había alguien que se iba a dar cuenta y que se iba a dar cuenta ese día y no en 3 o en 5 o en 10. Eso ya era un factor fundamental para tener una vida
más estable, más completa y más feliz. ¿Qué es lo que vemos en estado emocional? ¿Y cuáles son las consecuencias? Todas las habilidades que perdemos en estado emocional, porque ¿saben qué? Una parte muy importante de nuestro tiempo estamos en estado emocional. Porque es que no sé qué, es que si me vio. Y ahí les platico lo que pasa con las redes, y ahí les platico lo que le pasa a los adolescentes y a los jóvenes, que están todo el día conectados y pegados, y la comparación, etcétera. Entonces, cuando estamos en estado emocional, cuando alguien está hablando y me está viendo, ¿qué estará diciendo de mí? Que no sé qué tengo que ver. Todo eso me hace estar en estado emocional, genera estrés. ¿Y cuáles son las consecuencias? Falta de atención y enfoque, un pobre logro de metas, pobre administración, mala o nula organización, pobre establecimiento de prioridades, falta de memoria del trabajo. No estoy hablando de la menopausia ni de la andropausia. Falta de control de impulsos. Ups, no tenía que haber dicho esto. Ups, no tenía que haber hecho esto, etcétera. Rigidez, a mi manera o no hay manera. Poca o ninguna empatía. Carencia de metacognición, procrastinación, vulnerabilidad, agresividad. Y entonces nada más, si tú te encuentras que en algún lugar o con alguien en especial te encuentras en estado de supervivencia, desde luego, busca ayuda. En estado emocional, vamos a trabajar ahorita y vamos a ver algunas cosas, pero es fundamental. En México, cuando jugábamos de pequeños, hablábamos de la base. En algunos estados decían la base, esta es la base, ¿no? Entonces, nuestra casa, con mi equipo de trabajo, tiene que ser la base. Tenemos que sentir, acuérdense ustedes cuando jugaban y eso y decían, ¡ah, ya estoy en la base! O sea, la tranquilidad, cómo descansaba nuestro cuerpo entero. Que así sea, que así tengas por lo menos una persona en tu vida, que cuando estés con ella, con él, sientas que estás en la base. Que puedes decir lo que creas, que puede no estar de acuerdo contigo, pero que te va a escuchar, que van a buscar soluciones juntos, etcétera, ¿no? En el trabajo, de la misma manera. ¿Cuánta creatividad y cuánta productividad se pierde por falta de empatía, por falta de habilidades de comunicación, por falta de escucha, por falta de... A mí se me ocurre esto y a ti, ¿qué se te ocurre? Y obviamente el tercero es el estado ejecutivo, ¿no? Donde somos nuestra mejor versión, donde idealmente debemos estar, ya sea en cualquier ámbito de nuestra vida, ¿no? ¿Qué es en dónde estamos en el estado ejecutivo? Ejecuta, promueve, genera, conecta y acciona. ¿Cuáles son las funciones? Genera propuestas, establece metas y propósitos, promueve creatividad de ideas, define posibilidades y entra en acción. Las habilidades disponibles son los power skills, creatividad, comunicación asertiva y conexión con los demás, resolución de conflictos, posibilidad de recuperación de fracasos y conflictos. Aquí hay dos habilidades sociales importantísimas que usamos muy poco. Saber pedir ayuda y saber ofrecer ayuda. Ya el tiempo de que el papá o la mamá tienen que saber todo, ya no aplica. Es que él es el jefe, ella es la jefa, ella es la CEO, tiene que saber todo. No, para eso tienes un equipo. Desde luego, si es una cuestión técnica básica de tu trabajo, lo tienes que saber, pero ya no se tiene que saber todo. Se vale decir, no sé, pero ¿te parece que lo investiguemos? No sé, pero mañana me traes 3. No, pero ¿te parece que lo investiguemos? ¿O tú qué opinas? Y delega también, qué importante esta habilidad. Y quiero contarles rapidísimo una leyenda cherokee, que no sé si hayan oído, pero me parece fundamental. Está un abuelo, y me lo imagino perfecto, con su trenza blanca, con su nieto al lado, y le dice, fíjate, pluma blanca, que todos nosotros tenemos 2 lobos adentro. Y estos 2 lobos se están enfrentando de manera continua. Uno es agresivo, uno quiere tener la razón siempre, uno ataca, y el otro escucha, el otro pregunta, el otro es empático. Y entonces el nieto voltea y le pregunta y le dice, abuelo, ¿y cuál gana de los 2? Y el abuelo le dice, aquel
que tú alimentes. Entonces, ¿a cuál de los dos estás alimentando tú? Y con esto paso, obviamente, a uno de los temas fundamentales, que es la gestión emocional, ¿no? La inteligencia emocional, que Daniel Goleman, que es el padre al que reconocemos como padre, hubo otros dos antes que él que empezaron a hablar de inteligencia emocional, pero Daniel Goleman es el que nos la acercó a la mayoría, y es la gestión emocional, que hoy en día está reconocido por muchísimas instituciones, se han hecho muchísimos experimentos, cuestiones científicas para demostrar que la inteligencia emocional, y entre ellas es la Universidad de Stanford quien lo menciona, el 75% o el 80%, así lo maneja la Universidad de Stanford, de nuestro éxito personal y profesional se basa en la gestión emocional. ¿Y saben cuál es el problema? Que no nos la enseñan en la escuela. El problema es que ahí andamos todos y con las mates y con psicología y con filosofía y con cálculo y con tal, y nadie nos enseña cómo tener una conversación poderosa. Nadie nos enseña lo que es la escucha activa. Es impresionante porque yo también, tanto trabajando como ejecutiva, como trabajando como coach, etcétera, y trabajando como consultora en empresas, claramente la mayoría de las personas la contratan por sus habilidades técnicas, por su currículum, por su trayectoria. Pero el porcentaje de la gente que despiden es altísimo por falta de gestión emocional. El mismo Warren Buffett, que si recuerdan ustedes, pues es uno de los hombres más ricos del mundo, es un gran inversor, ha escrito muchísimos libros, etcétera. Hoy en día tiene un valor patrimonial de 245,7 billones de dólares. Le hicieron una pregunta y a mí les digo a todos, no me crean nada, o sea, vívanlo, practíquenlo y búsquenlo. El video está en internet. Le hicieron una pregunta y le dijeron, ¿qué consejo le daría hoy a chicos de 20, 22 años que están saliendo de estudiar y enfrentándose con el mundo? ¿Qué consejo les diría? Y lo que les dice es que se formen en habilidades de comunicación, porque nada más con eso en automático tendrán un valor 50% mayor que el resto de sus compañeros. Así de importante. Y les voy a decir exactamente, que también lo voy a leer porque tiene dos palabras que no quiero que se me vayan. Esto es lo que es la inteligencia emocional, fíjense. Es la capacidad que tenemos de influir de un modo adaptativo e inteligente, tanto sobre nuestras emociones como en nuestra interpretación. Vean la diferencia. En mí influyo de un modo adaptativo e inteligente. En los demás no influyo porque ese no es poder mío. Esa no es mi responsabilidad. Pero sí que puedo interpretar los estados emocionales de los demás, lo cual tiene un papel fundamental en nuestra forma de socializar, como en las estrategias de adaptación al medio que nos rodea. Entonces, fíjense qué importante, y aquí lo tienen, lo que sientes en ti, autoconciencia, lo que sientes hacia los demás es empatía. Lo que haces referente a ti, autocontrol. Yo no permito que la emoción me secuestre y entrar a ese estado emocional. Yo soy dueña de esa gestión. Y en los demás son mis habilidades sociales, porque entiendo hasta dónde llega mi responsabilidad, pero en donde sí puedo actuar, lo que sí puedo gestionar es cómo yo reacciono ante las emociones de los demás. Y con esto, cierro paréntesis, perdón, pero es que me parece que son cosas importantes para manejar. Entonces, estábamos hablando de lo que es la crisis, cómo nos sentimos frente a la crisis, cómo la enfocamos, y que una de las cosas que nos sucede cuando estamos en crisis es un bloqueo de nuestras habilidades, un bloqueo emocional, etcétera. Una de las habilidades importantísimas
que se nos bloquea cuando estamos y nos sentimos y estamos viviendo una crisis, es esta que me parece que esta viñeta la dice maravillosa, ¿no? Quiero ser feliz, ¿qué puedo tomar? Decisiones. Cuando estamos en crisis, ¿no? Perdemos esa posibilidad y nos bloqueamos. Entonces, pero ya después de hoy lo van a tener clarísimo. Es como con los alcohólicos. Ya que tenemos claro el problema, es más fácil atacarlo. Entonces, al final de cuentas, debido a las decisiones que hemos tomado a lo largo de nuestra vida, estamos en donde estamos haciendo lo que estamos haciendo, etcétera. En general, y me refiero sobre todo, bueno, a partir de la mayoría de edad, ¿no? Cuando somos menores y tal, bueno, pues obviamente dependemos mucho de las decisiones familiares. Pero al final de cuentas seamos conscientes y estamos hoy aquí a partir de una serie de decisiones, más eventos incontrolables, pero sobre los cuales tuvimos que tomar decisiones, que estamos aquí. Y seamos conscientes que esas decisiones que estoy tomando el día de hoy me llevarán en unos meses, en un año, en 2 años, en 3 años, a estar en otro lugar. Entonces, ¿qué estoy haciendo hoy que me está acercando a aquello que quiero ser o que quiero hacer? Al final de cuentas, el caos es simplemente un orden por descifrar. Y eso me encanta porque si jugamos y hacemos que las palabras jueguen a nuestro favor y se vuelvan cómplices nuestras, podemos entonces tener más herramientas para enfrentar la crisis. Cuando yo digo, sí, porque la crisis, la incertidumbre, el desorden total, un caos, y de pronto digo, ok, el caos es un orden por descifrar. ¿Saben ustedes cuál es la palabra que más mueve a los millennials y a los centennials? Y algunos cuantos de la generación X. La palabra reto. Reto. Si hablamos de reto, podemos tener unos minutos de la atención de los chavos. Entonces, si yo veo la crisis de pronto como un reto, en lugar de como una tragedia, de como peligro, de como tal, y digo, ok, estoy en un momento de crisis, ¿qué me toca hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué opciones tengo? Y vamos a ir viendo algunas estrategias. Y hay un término en baloncesto que es pivotar. Pivotar es como este movimiento, ¿no? Que tienes una pierna pegada al suelo y con la otra pierna giras. Porque también pensemos que el cambio no tiene que ser grave. O sea, no tenemos que decir, a ver, estoy parada aquí y tengo que dar un giro de 90 grados, de 180 grados o más para cambiar. Muchas veces, y piensen ustedes, cuando van manejando un coche, con que hagas un pequeño giro, puedes llegar a una dirección completamente diferente. Muchos barcos, y me gusta mucho este ejemplo, los grandes barcos, además de todos sus sistemas digitales extraordinarios, maravillosos con los que cuentan, siempre tienen una brújula de las de antes, que funciona por imán, porque bueno, pues sabemos que de la tecnología de pronto puede morir, ¿no? Entonces, esas brújulas se descalibran 1 grado al año. Una vez al año se tienen que calibrar, etcétera. 1 grado que uno diría, ¡ay, 1 grado! Bueno, pues en el trayecto específico de un barco, la diferencia de ese grado son 445.7 kilómetros. 1 grado. Entonces, tampoco suframos de que entonces tengo que cambiar todo, sino simplemente qué pequeño giro tengo que dar, qué pequeña dirección tengo que tomar. Porque cuando lo vemos así como pequeños pasos, podemos ayudar a quitar el miedo. Una de las estrategias muy importantes para tratar problemas y sobre todo grandes problemas es empieza a deshacerlo en pequeños problemas. Entonces, en lugar de decir, a ver, es que entonces tengo que ir de acá a allá, bueno, ¿qué tal que primero de allá te mueves acá y luego acá y luego acá y luego acá y vamos dando pequeños pasos y pequeños cambios? Ya lo decía Víctor Frank, cuando la situación es buena, disfrútala. Cuando es mala, transfórmala. Cuando no puede ser transformada, transfórmate tú. Víctor Frank, si recuerdan, psicólogo,
y escritor, estuvo en 4 campos de concentración diferentes durante la Segunda Guerra Mundial. 4 campos de concentración y sobrevivió. Y es el padre de la logoterapia, porque lo que aprendió él a lo largo de este tiempo, y fíjense, nosotros a través de series, películas, etcétera, podemos imaginarnos, porque por empáticos que queramos ser, o sea, es verdaderamente difícil poder siquiera realmente imaginarnos el vivir en condiciones tan espantosas como esas. Entre los libros que escribió El hombre en busca del sentido. Si no lo has leído, por favor, léelo, porque de verdad es un regalo. Y entre lo que decía él es que estemos en las circunstancias que estemos, en donde sea que nos encontremos, hay una cosa que nadie nos puede arrebatar, y lo dijo él, que estuvo en 4 campos de concentración, y es esa libertad mental de poder decidir, sea cual sea la situación que estoy viviendo, de poder decidir mi actitud frente a eso. Al final de cuentas, lo que él dice es una invitación a convertir nuestro destino, todos esos factores que no podemos nosotros controlar, en una hazaña interna. A partir de esto es lo que tengo, esto es lo que hay, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Y cómo voy a salir fortalecido? Y obviamente una de las cosas fundamentales que tocaba es que en su experiencia lo que vio es que sobrevivieron sobre todo las personas que tenían un sentido, que tenían un propósito. Porque el objetivo principal de la vida, créanme, no es la felicidad, es la utilidad y es tener un propósito y entender cuáles son mis habilidades, cuáles son mis talentos y cómo los pongo a mi servicio y al servicio de los demás. Yo tengo 3 diplomados de 60 horas, más de 40 talleres, y si me dijeran, iba a decirles una palabra, pero que resuma todas esas horas de trabajo en 2 palabras, la primera es autoconocimiento y la segunda es autorresponsabilidad. Porque qué tal que también nos enseñaron, ¿no?, en el mundo occidental que vivimos, en busca al culpable, pero así, o sea, busca, como Timbiriche, ¿no? Busca al culpable, siempre va a estar afuera, siempre va a ser otro, y si no, invéntatelo, pero, o sea, y si no es el de enfrente, es tu primo, y si no, desde luego la mamá, y si no, pues el papá, y si no, claro, algunos políticos, por no mencionarlos con nombre y apellido, y si no, claro, la crisis económica, y si no, claro, la guerra de Ucrania. ¿Cierto o falso? ¿Y qué tal que entonces empezamos a decir, ok, pero ¿y yo qué hice? ¿Y yo en qué me equivoqué? ¿Y yo qué pude haber hecho diferente? Creo que empezaríamos a cambiar de una forma importante, ¿no? Y que además de entender y tener esa claridad de qué es lo que yo hice, y entonces, ¿qué puedo hacer para no repetirlo? ¿Y qué puedo hacer para que no vuelva a suceder? Entonces, bueno, estamos en la crisis, etcétera, tenemos que tomar decisiones. Pero resulta, ay, ¿qué dijeron? El examen de manejo. A ver, ¿quién está estudiando que ya sabe qué? Pero resulta que hay muchas opciones y muchas posibilidades. Entonces, ahorita vamos a ver algunas cuestiones. Entonces, bueno, pensemos que es un poco como la catafixia, ¿no? O sea, de pronto tenemos varias posibilidades. Híjole, y entonces en automático peor miedo. O sea, ¿pero cuál puerta? ¿La azul, la amarilla, la roja, la negra? ¿Cuál quiero? Nos cuesta tanto tomar decisiones que muchas veces hay muchas personas que han resuelto utilizar esa frase de más vale malo conocido que bueno por conocer como forma de vida. Fíjense qué terrible, ¿eh? Qué terrible. O que entonces se dan a tole con el dedo, como decimos en México, ay no, o sea, no me doy cuenta que me estoy tardando años en decidir. ¿Por qué? Porque estoy aterrorizada, porque estoy procrastinando. Entonces, ahorita les voy a dar unas técnicas específicas y una forma que les puede ayudar a hacerlo. Pero también la invitación es, cuando decidas y abras una puerta,
Abraza tu elección. Olvídate del FOMO que tanto daño nos hace. O sea, porque cuántas veces abrimos el azul y ahí vamos caminando el azul, pero nuestra mente está en ¿cómo no abrí la amarilla? Chin, caray. Es que ¿qué tal? ¿Y qué tal que está más padre allá? ¿Y qué tal que haya? ¿Y qué tal que haya? A ver, no, ya elegiste el azul, cariño. Por una parte, ok, hay una estrategia muy importante que hoy en día y con el mundo líquido se usa mucho y lo utilizo mucho en las corporaciones, que es prueba-error. Prueba-error, porque es tan cambiante el mundo que lo tenemos que usar. Lo único es que equivócate rápido. Entonces, se vale abrir la puerta azul y se vale decir, híjole, no era por aquí, ok, si es posible y puedes, perfecto. Vete para atrás y abre la otra. No siempre se puede. Pero si de entrada dices, esta es mi decisión y la abrazo porque siento que esto es lo que más me acerca a lo que quiero, entra y abrázalo. Ahora sí que cambia el FOMO por el YOMO, ¿no? El joy of missing out. El decir, esto es lo que elegí, lo voy a gozar, lo voy a disfrutar y lo voy a vivir. ¿Vale? Y entonces, por eso, quiero ahorita, que los voy a poner a trabajar 2 minutos, que pienses 10 cosas que te preocupen. Si tienes algo para escribir, anota, si quieres sacar el celular, si no, si eres super crack, piénsalo en tu mente. Pero 10 cosas, no me los van a tener que decir, nadie se las va a revisar, nada más sean honestos con ustedes mismos. Que les preocupen en este momento de su vida. Como quieran. Bueno, ya que las tengo, si no llegaste a las 10, a lo mejor las pensaste, no importa las que tengas. Ahora quiero que encierres en un círculo aquellas que está en tus manos resolver, que depende de ti resolver. Si me cuentan, nada más quiero números, no quiero que me digan lo que pusieron, pero
¿Se les redujo la lista? ¿Qué tanto? Fíjense, tenemos que soltar aquello que no podemos cambiar nosotros. Ahí andamos con insomnio, ahí andamos dándole vueltas. ¿Qué te preocupa? Me preocupa muchísimo la guerra de Ucrania, desde luego, y no estoy diciendo que esté mal. Pero no te puede dejar sin dormir la guerra de Ucrania. O sea, depende de ti resolverla. Me fascinaría que estuviera en las manos de cualquiera de ustedes resolver esa guerra o cualquiera de las guerras que hay ahora, que tenemos dos, claro, muy presentes, pero hay muchas más de las cuales no nos acordamos. No podemos estar con nuestra mente enfocada en aquello que no depende de mí resolver. Si te da paz, desde luego, ¿qué sí puedo hacer? ¿Qué sí puedo hacer para que eso esté mejor? ¿Qué sí puedes hacer? Bueno, a lo mejor hacer una donación. ¿Qué sí puedes hacer? A lo mejor salir y manifestarte. ¿Qué sí puedes hacer? A lo mejor informarte más y entender cuál es el conflicto real y desde dónde viene y qué es lo que pasa. ¿Qué sí puedes hacer? Educarte tú antes que nada, y a lo mejor si tienes hijos, sobrinos, etcétera, educarlos en la paz y en empatía y en diferentes cosas para que no entren en guerra. O sea, eso sí está en tus manos, pero aquello que no puedes resolver, suéltalo. Encuentra aquello que te dé paz para ayudar, pero no lo estés cargando. De lo que sí estás y que sí puedes hacer una diferencia, entonces haz un plan de acción. Y lo vamos a hacer después, y si no te lo llevas de tarea, pon un paso uno. ¿Saben ustedes cuál es la diferencia entre un sueño y una meta? Una fecha. Una fecha. ¿Por qué creen que los propósitos de Año Nuevo no llegan a ningún lado? Primero porque los hacemos como si estuviéramos comiendo las uvas, ¿no? Claro, paz, amor, salud, y ya estamos atragantándonos. Bueno, esos son los deseos y está perfecto, y además es muy divertido y está genial antes de correr con las maletas y todo lo demás. Pero luego nos sentamos frente a algunos, hay unos que ya hasta perdieron fe en sí mismos y dicen, no, ya ni para qué los hago porque ya sé que no los cumplo. Imagínense qué fuerte. Que ya no confían en ellos porque no cumplen los acuerdos con ellos mismos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que entonces nos sentamos y hacemos unos propósitos así como al aire, o como rezándole a Dios o a quién sabe quién, que si por ósmosis o de forma milagrosa o como sea, sucede. Fíjense la diferencia, y voy a poner uno muy típico, ¿no? Fíjense la diferencia de, quiero bajar de peso, ¿no? Así como si... Pues, a ver si mañana me ven en el espejo y así de, ¿no? Así digo, quiero bajar 5 kilos de aquí a Semana Santa. Y lo quiero hacer con la dieta tal y con un nutricionista o una nutricionista. ¿Ya les suena como diferente o no? Y además de ahí hay que poner el paso 1, el paso 2, el paso 3 con su fecha. Yo no puedo hacer un plan de acción sobre algo que tiene que hacer mi esposo, o sobre algo que tiene que hacer mi hijo, o sobre algo que tiene... Yo no puedo hacer un plan de acción. Puedo ayudar, pero eso, o sea, lo que no es mi responsabilidad, y es fundamental, por favor, que lo vean. Mi responsabilidad son mis palabras, mis acciones, mis errores, mi conducta, mi esfuerzo, mis ideas, las consecuencias de mis acciones. ¿Qué no es mi responsabilidad? Las acciones de los demás, las palabras de los demás, los sentimientos, que desde luego que voy a utilizar todas mis habilidades para ayudar, para acercar, para empatizar, para dar una mano, pero no es mi responsabilidad. Fundamental. Y aquí está, ¿no? El esquema para tomar decisiones, para lo más básico, fíjense. Y como les decía, todo empieza por autorresponsabilidad. Definir el problema. O sea, una vez que lo vemos, como les decía, como los alcohólicos, una vez que lo vemos, lo reconocemos. Y reconozco mi emoción, cómo me siento, cómo me encuentro. Aterrorizada. Ok, acuérdense que no vamos a usar aterrorizada porque el efecto bioquímico es fatal. ¿Cómo me siento? Con miedo.
¿no? Para sentirme un poco más fuerte. Pero, fíjense, en vez de resistirme, acepto que eso es lo que hay y lo que está pasando. En vez de resignarme, pues a ver si alguien lo resuelve, ¿no? Porque les voy a hacer algo, no hacer nada, no decir nada, no tomar acción, también es una decisión. En vez de resignarte, acepta las posibilidades de cambio y usa palabras. Es que las preguntas poderosas son maravillosas. ¿Qué pasa? ¿Por qué pasó esto? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué necesito? ¿De qué quiero más? ¿Y de qué quiero menos? ¿Ok? Y en vez de evadir, ¿no? Porque a veces así le hacemos. A ver si, te digo, a ver si mañana me despierto y ya no hay problema, o ya no hay crisis, ¿no? O sea, a ver, autorresponsabilidad. Entonces, defino el problema lo más específico que pueda, porque entonces lo hago pedacitos, lo hago, esa cosa enorme la empiezo a hacer en pequeñas partes y entonces ya no asusta tanto, analizo el problema, analizo mi emocionalidad y cómo me encuentro. Fundamental, evaluar alternativas. Así como les dije, y es curioso, porque ahora sí no, y porque la mayoría de las veces me dicen, pero 10 cosas, o sea, ¿por qué tengo que poner 10? 10 son muchísimas, y luego resulta que les faltan hojas, ¿no? Pero baja la mayor cantidad de posibilidades que se te ocurran. Ahí es cuando entra en juego la creatividad. Oblígate a buscar 10 soluciones. Ay, no, está dificilísimo. Claro, súper difícil. Pero ¿qué tal cuando te obligues a encontrar por lo menos 10 soluciones? Abres tu mente, te obligas a buscar cosas alternativas. Acuérdate qué hiciste en otro momento de crisis. Encuentra tus recursos. Piensa en alguien que admires y pregúntate qué haría esa persona, porque ahí cambias de lugar. Puedes preguntar y puedes decir, oye, ¿tú qué harías en mi caso? Nada más cuidado, porque no hagas que alguien decida, porque esa persona no va a vivir las consecuencias. O sea, pregunta porque enriquece y amplía tus posibilidades, porque todos tenemos diferentes formas de ver las cosas y entonces enriquece lo que tengo. Pero nada más por eso, porque el que tiene que resolver, yo cuando estoy como consultora y eso, yo nunca doy respuestas, yo acompaño a que las personas, las organizaciones, los equipos encuentren las respuestas, porque mi solución me funciona a mí, por mi experiencia, por mis cosas, pero puede ser algo que le quede fatal a esa persona o a esa organización. Entonces, ya que tengas así tu super lista increíble de 10 o 20 posibilidades, evalúalas. Como tú quieras, pros, contras, califica del 1 al 10. Y después de que hagas ese análisis, claro, no siempre tienes ese tiempo. Pero cuando tengas el tiempo, cuando no, también, o sea, tienes que escucharte y tienes que pensar, con la poca información que tengo, ¿qué es lo que siento que me acerca más a eso que necesito? Entonces, ya que las evaluaste, elige la alternativa que más te acerque a lo que quieres lograr. Y después, fundamental, porque si no, no pasa nada, plan de acción. Muévete, pon fecha, pon paso 1, pon paso 2, plan A, plan B, quiénes son tus aliados, quiénes te van a ayudar, quiénes no. Y ahora, esto es en general para tomar decisiones. Pero también es verdad que hay unas decisiones más difíciles todavía. ¿Y a qué me refiero con decisiones difíciles? A lo mejor algunos de ustedes tienen idea de alguna, pero son aquellas decisiones en donde a lo mejor tu vida y la de otras personas puede sufrir un cambio muy importante, por ejemplo, un cambio de residencia. Puede ser una decisión en donde no es clara las ventajas que tenga una u otra, entonces nos pasa lo de la catafixia de, ay, pero es que no me quiero equivocar, no quiero hacer la decisión equivocada. O en donde tienes claras las consecuencias y si tienes que pasar esas consecuencias no te gustaría. Esos son 3 ejemplos de lo que serían estrategias difíciles. Entonces, algunas técnicas que te pueden ayudar, y vuelvo, son preguntas poderosas.
La primera, piensa, ¿qué es lo que harías si no tuvieras miedo? Y piensen que al final de cuentas el miedo es una reacción de nuestro organismo, de nuestro instinto de supervivencia para protegernos. Pero por un momento, siéntate y di, a ver, ¿y si no tuviera miedo? Porque además, ¿saben ustedes cuál es la pregunta que más sueños, posibilidades, ideas, etcétera, mata? ¿Y qué van a decir de mí? ¿Y si no me sale bien? ¿Y si me equivoco? ¿Y si mi mamá? ¿Y si? O sea, el qué dirán. Entonces, piensa por un momento, nada más, como en la isla de la fantasía, ¿qué haría yo si no tuviera miedo? Nada más como posibilidad, porque ahí abres una posibilidad diferente. Y de pronto encuentras que no está tan loca esa idea. 2, y fundamental, ¿cuáles son tus valores? A mí me pasó, como les decía, yo trabajaba en Tycoon. En 2 ocasiones me buscó Disney y en una ocasión me buscó Fox para ofrecerme trabajo. Y el sueldo que me ofrecían triplicaba y hasta cuadruplicaba el sueldo que yo recibía. Y sin embargo, me quedé en Tycoon. ¿Por qué? Porque para mí lo más importante era el poder tener tiempo con mi familia. En Tycoon yo trabajaba en mi casa. Iba una vez a la semana a la oficina. Aunque ganara muchísimo más, eventualmente no iba a encontrar la felicidad porque iba a poner en riesgo mi relación y mi tiempo y tal con mi familia. Y por eso elegí, claro, y además, bueno, las circunstancias se podía y estaba bien y qué bueno. Pero cuando abrazas tus valores dices, a un corto, mediano y largo plazo, al final de cuentas, ¿qué quiero? No, es que mira, te voy a ofrecer un negociazo. Tú nada más me tienes que llevar unos paquetitos de vez en cuando a México. Te vas a ganar un dineral. ¿No? Al que le interese me busca. Pero a ver, cuidado, o sea, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es más importante para mí? A lo mejor me dices, bueno, pues 2 años trabajo aquí y luego ya veo, al final de cuentas, muchísima gente que en esos momentos entró a estas 2 compañías, a los 3, 4, 5 años estaban fuera. Yo me quedé más de 20 en Tycoon, ¿no? Entonces, al final de cuentas, ¿para ti qué es lo importante? Pon en una balanza y eso te va a ayudar a tomar la decisión. Y también ¿qué es lo peor que puede pasar? Así, de verdad piensa, ¿qué es lo peor que puede pasar? Porque de pronto en esa respuesta te encuentras que lo peor, pues no está tan grave. O, pues mira, te lo avientas, hijo, les van a hacer unas semanitas incómodas, pero va. Y entonces puede servir. Otra, hazle caso a tu intuición. ¿Cuántas veces no? Mira, lo sentimos aquí y lo sabemos. Y luego nos decimos, es que lo sentí. Lo sentí que era para allá, lo sentí que era para acá y no me hice caso. Entonces también escucha tu intuición. Y no esperes estar demasiado segura o seguro. Porque en ese tiempo muchas veces no, es muy difícil que siempre tengamos todas las respuestas y todos los facts y todas las... O sea, porque a lo mejor si estás pensando en es que una escuela, y se los dice una mamá que sufría muchísimo, ¿no? Yo que soy muy clara, muy en general decido muy fácil, muy práctica, tal, no saben cómo me costó la escuela primaria de mis hijos. Porque uno siente que de eso depende la vida, el futuro, la felicidad de sus hijos. Y de veras es que no saben cómo la sufrí, porque dices, híjole, o sea, me faltó preguntarme todo eso, ¿no? Pero puede pasar que estás en eso y entonces resulta que ya las 3 de aquí ya se cerraron. Chin, híjole, si hubiera venido antes, pero ya no hay cupo. Entonces, cuidado, ¿no? Que no perdamos tiempo en ello también. Y al final de cuentas, como lo decía Víctor Frank, como lo hemos visto, las habilidades sociales, la vida es un 10% lo que nos ocurre y un 90%, escuchen, 90% cómo decidimos actuar ante lo que nos ocurre. Y entonces, bueno, tenemos la posibilidad de enfrentarnos a esa incertidumbre, a esos momentos incómodos de la vida, como una crisis o una oportunidad. Y les voy a dar 8, como decía Adal Ramones. Ay, qué horror, ya dije mi fecha, o sea, mis años, pero 3 veces. 3 tips de cómo podemos ver a la crisis como un momento de oportunidad y no un momento de riesgo, de peligro y de crisis. La primera, que ya la vimos muy clara, es
toma decisiones. Es 1000 veces mejor tomar decisiones y equivocarme que no tomar ninguna. ¿Ok? La segunda. Perdón. Porque eso es lo que nos va a ayudar a tener resiliencia. Resiliencia, esa palabra tan súper de moda, eso que oímos muchas veces, pero ¿qué es la resiliencia al fin y al cabo? Es cualquier organismo que en una situación catastrófica, desesperada, etcétera, puede vivir y además sale fortalecido. Y esto es fundamental. La adversidad tiene el don de despertar talentos que en la comodidad hubieran permanecido dormidos. Y esto se los digo, si eres padre, si eres madre, si eres tía, etcétera, por favor, no vayamos enfrente de los niños de hoy quitándoles los obstáculos y las piedras del camino y etcétera, porque entonces lo que estamos haciendo es lo mismo que pasaría si rompemos nosotros el huevo para que salga el pollito o si rompemos el capullo para que salga la mariposa. Cuando el pollito y cuando la mariposa logran romper ese huevo o ese capullo, lo que están haciendo es fortalecer las alas. Y ese trabajo es lo que les va a dar fortaleza para poder sobrevivir afuera. Si se rompe por afuera, pierden. Y eso es lo que está pasando mucho con las generaciones de ahora. Entonces, el primero, ya dijimos, tomar decisiones. El segundo y fundamental, las habilidades de comunicación. A mí me fascina, y llevo muchos años estudiando, que cualquier situación se puede resolver o mejorar con una o algunas conversaciones de distancia. Si pensamos que la mayoría de las cosas están a una o algunas conversaciones de distancia, fíjense el poder que nos da. Claro, sí y solo sí, ambas partes están dispuestas a tener la conversación. Yo ahora sí que si quiero arreglar algo con Ale, y Ale no le interesa hablar conmigo, es que ni yendo a bailar a Chalma, ya les digo yo. Pero mientras haya interés de sentarse a hablar, entonces hay muchas posibilidades de que con 1, 2, 3, 40, las que sean necesarias, conversaciones poderosas que también hay que planear. Es muy diferente una conversación de café, una conversación en la mesa, que una conversación poderosa. Con preguntas poderosas, entonces podemos resolver prácticamente cualquier situación. Y esto me lleva a pensar en otra habilidad emocional que es de mis favoritas, que es la humildad intelectual. Y la humildad intelectual consiste en entender y tener claro que somos autorreferentes. Y que aquello que yo veo y que para mí es verdad, ahora sí como dice Niurka, es mi verdad, nada más mi verdad, porque puede no ser tu verdad, ni la tuya, ni la tuya. Porque eso que yo veo no forzosamente es verdad para ti. Y quisiera, a ver, si pasan, ya vamos a terminar, ¿eh? Ay, Dios santo. Euge, ¿me pones esto mientras hago magia? Ay, sí. Dos voluntarios, rápidamente, que pasen al frente. Vamos a jugar. 2. Vente, Moni. ¿Qué hora es? Sí, es muy fácil. A ver. Ale, describe físicamente exactamente qué es lo que ves. Veo un rectángulo blanco con palabras de diferentes colores que van alineadas. Perfecto, gracias. Moni, ¿qué es lo que ves? Yo veo una hoja de papel rectangular, blanca, con unas letras translúcidas, aparentemente en 3 tintas. Bueno, imagínate que no ves la translucidez. Imagínate que no ves a la señorita, no. O sea, esto es lo que ve Moni. O sea, tú ves un rectángulo blanco. Sí, una hoja de papel blanca rectangular. Corazón, ¿tú qué ves? Yo veo un conflicto a punto de resolverse. No, o sea, tú ves un filo. ¿Quién tiene razón?
Muchísimas gracias. Ok, ahora imagínense que esto es la mesa de trabajo. O imagínate que esto es la mesa del comedor de tu casa. ¿Y cuántas veces discutimos porque yo tengo la razón? La humildad intelectual, fíjense, aquí te voy a decir algo que te va a gustar, te permite tener razón, te permite quedarte con la razón, pero entendiendo que el que está enfrente y el que está del lado derecho y el que está del lado izquierdo también tienen razón, también tienen su verdad. Y que todos están en lo correcto. Entonces, ¿qué tal que me siento y pregunto en esa mesa del comedor o en esa mesa de trabajo y pregunto, a ver, esto es lo que yo veo? ¿Qué es lo que ves tú y desde dónde lo ves? Imagínense la riqueza que se da en automático. Imagínense el amor. No le vas a decir, ¿no?, a la CEO o no le vas a decir al director de ventas, te amo. Pero le estás diciendo, o sea, no se lo vas a decir con palabras, pero se lo estás diciendo. O sea, ¿desde dónde lo ves tú? Y entonces, ¿cómo lo sumamos? Porque entonces la solución que yo veo es esta. ¿Y cuál ves tú? ¿Y cuál ves tú? Entonces, imagínense la riqueza que se da en ese momento. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza todo lo que nos hemos perdido! ¿No? Ok, 3. Foco de atención en lo positivo. Al final de cuentas, fíjense, es como pasa a las mujeres que hemos estado embarazadas, de pronto te embarazas y entonces vas por la calle y dices, no puede ser. O sea, todo el mundo decidió tener un bebé cuando yo decidí tener un bebé. Porque ves una cantidad de embarazadas que dices, qué locura. O quieres comprar un coche y de repente dices, en todos lados, mira ese coche, mira ese coche, mira ese coche, ¿no? No es que de pronto mágicamente todo el mundo se haya puesto de acuerdo, no, lo que pasa es que tu foco de atención está en algo en específico. Yo me acuerdo que de chiquita en el cuarto de mi tita, la mamá de mi papá, tenía un cuadro pequeñito que me quedaba yo viendo y decía, no te fijes en lo que te falta, fíjate en todo lo que tienes y verás todo lo que te sobra. Y es cierto, ¿no? ¿Cómo nos gusta estar pensando? O todos conocemos a alguien, ojalá y no seas tú, que estén en donde estén, va a encontrar, puede ser el lugar más maravilloso, va a encontrar el arrocito negro, ¿cierto o falso? Que dices, es que no puede ser, o sea, de veras, qué afán, porque su foco de atención está en lo negativo. ¿Qué tal que elegimos poner nuestro foco de atención en lo positivo? Y no en plan de únete a los optimistas, o sea, en plan de que hay mucho positivo que ver. Y si nuestro foco de atención lo ponemos ahí, en automático, va a cambiar nuestra forma de ver el día, etcétera. 4, enfócate en la solución y no en el problema, porque ahí andamos en el insomnio y dándole vueltas, pero pensando en el problema, en lugar de decir, a ver, no, este es el problema, ok, fine. ¿De qué quiero más? ¿O de qué quiero menos? Y entonces, ¿cómo llego ahí? ¿Cómo me acerco a eso que quiero? Enfócate en la solución. 5, vive el presente. El 90% de las cosas que nos preocupan también no suceden. Y ahí andamos, pero ¿y sí? ¿Y sí? ¿Y qué pasa si? Entonces, ¿qué tal que mejor tienes la conversación pendiente y entonces ya resuelves? Pero es que, ¿y si pasa eso, entonces ya ves cómo resuelves? Pero deja de estar pensando en todo lo lúgubre, tenebroso, difícil que puede suceder, y regresa al pasado nada más para traer información. ¿Qué hice que me sirvió? ¿Qué hubiera hecho diferente? Otra pregunta poderosísima. En esa situación, ¿qué hubiera hecho diferente que me hubiera llevado a tener una mejor solución? Etcétera. Y entonces eso te va a ayudar porque estamos viviendo todo el tiempo en el presente. La siguiente, como se los dije, plan de acción. O sea, de nada sirve. El logo de mi compañía es de la intención a la acción, porque cuántas relaciones, cuántas startups, cuántos negocios, cuántos sueños, cuántas posibilidades se han quedado en una hermosa intención y jamás se han llevado a cabo
por no pasar a la acción, por no tener un plan claro y concreto. Ok, esto es lo que quiero, ok, ¿cuál es el primer paso que tengo que dar? ¿Y en qué fecha? ¿Cuántas veces nos han encontrado a alguien? Oye, sí, nos hablamos, nos vemos seguro. ¿Cuándo se van a ver? ¿Quieres ver a alguien? Le dices, nos vemos el martes a las 4 de la tarde, ¿no? En el Cícero. ¿Qué posibilidad hay de que te sientes con tu amiga, con tu amigo, en una o en otra? Fíjense la diferencia. Les cuento rapidísimo, déjenme ver cómo andamos de tiempo. Quedan 10 minutitos. No sé si conozcan a Lou Holtz, pero es que me parece su historia maravillosa. Bueno, Lou Holtz es muy famoso, pero cuando tenía 28 años, y estoy hablando de hace muchos años, hoy en día tiene 93, estaba casado, su esposa estaba embarazada y se quedó sin trabajo, ¿no? Lo que conocemos claramente como una crisis. Y entonces, al día siguiente, Lou Holtz se sentó y resolvió escribir qué es lo que quería hacer, qué le gustaría en la vida. Y resulta que escribió 106 deseos o cosas que le gustaría hacer. Yo, aquí entre nos, no sé qué tan contentita estaba la esposa. No, porque dice, a ver, cariño, en lugar de estar estudiando, escribiendo esas locuras, ¿qué tal que te vas a buscar chamba? ¿No? Pero él se dedicó a escribir 106 cosas. Entre esas cosas puso que le gustaría cenar en la Casa Blanca. Y también puso que le gustaría darle la mano al Papa. Y también puso, porque le gustaba muchísimo el fútbol americano, ahorita que estamos a punto del Super Bowl, y también puso que le gustaría ser coach de un equipo de fútbol americano. Entonces digo, sonaban un poco así como, ¿no? De ay, chiquito. Pero lo que sí hizo Lou Holtz, a diferencia de muchísima gente, es que una vez que tuvo su lista, decidió cada día de su vida dar un paso que lo acercara más a aquello que quería lograr. Y resulta que Lou Holtz está hoy en el Hall de la Fama porque está reconocido como uno de los mejores entrenadores de fútbol americano. Es el único que ha llevado a 4 equipos a 4 Super Bowls. No me sé, la verdad, no les voy a decir que es por falta de tiempo, pero bueno, no me acuerdo todo lo que ha ganado, etcétera, pero desde luego fue invitado a cenar a la Casa Blanca. En otra ocasión le pudo dar la mano al Papa y logró muchos de esos 106 puntos. ¿Y cuál fue la diferencia básica? Es que no solamente se imaginó lo que le gustaría y que no solamente pensó en grande, sino que después de eso, que además qué maravilla, decidió poner una fecha a cada uno de ellos y se levantó y llevó paso a paso acercándose cada día con claridad. ¿Qué es lo que quiero y qué tengo que hacer para lograrlo? ¿Ok? Entonces, la habilidad es lo que eres capaz de hacer, la motivación es lo que determina lo que harás y la actitud determina lo bien que lo harás. Y les quiero contar otra historia rapidísimo, que es la historia de un cuate. Ustedes saben que John F. Kennedy, una de sus habilidades era la inteligencia interpersonal que tenía y que era muy empático y que era muy cercano a la gente. Entonces, cuando era presidente, un día, bueno, va a ir a visitar la NASA, ¿no? Entonces, ahí en la NASA todos, ¡viene el presidente, qué nervio! ¿No? Y entonces entra y está un señor de intendencia limpiando, pero dicen que con una pasión limpiando el suelo, que el presidente se impresionó y se acercó y le dijo, oiga, lo quiero felicitar. O sea, lo quiero felicitar porque la manera en la que usted está limpiando el piso verdaderamente es sorprendente. Y este hombre voltea y le dice, discúlpeme, señor presidente, yo no estoy limpiando el piso, yo estoy llevando al hombre a la luna. Y eso es actitud. Y eso es una diferencia. Y eso es propósito. No hables, actúa. No digas, muévete. No prometas, cumple. Porque además aquí también viene esa parte de los acuerdos. Tenemos que aprender a cumplir acuerdos. La siguiente,
el agradecimiento. Cuando somos agradecidos, cuando cada día en la mañana o en la noche agradecemos, y háganlo como un hábito, 3 cosas que nos hayan pasado en automático hace que nuestro foco de atención se vuelque a lo positivo. Y veremos todo lo que tenemos y todo lo que nos sobra. Y veremos nuestras habilidades y veremos y veremos a los demás. Entonces, que el agradecimiento se vuelva un hábito. Y de todas las cosas puestas, que esta es la 8ª, tu actitud es lo más importante. De hecho, en Hungría dicen que la belleza se encuentra en los hombros. Porque fíjense ustedes la diferencia, ¿eh? O sea, para los adolescentes. No. Y les quiero poner un video nada más, dura 4 minutos para cerrar. El humor para mí ha sido imprescindible. Desde mi accidente en el hospital, por supuesto, tuve ayuda de psicólogos, de terapeutas para afrontar el duelo y siempre han usado el humor para tratar, ¿no?, temas más complejos. Y en mi caso creo que se pasaron con el humor porque yo también soy muy payasa, ya lo he cogido, ¿no?, como norma. Y aprendí primero a reírme de mí misma, porque es que no hay nada más divertido que reírse de los gazapos, de los errores que cometes y de ti misma. Y yo hago muchas bromas, a veces un poco bestias, con un humor así negro. Bueno, pues al principio lo típico, pues si llovía y venían a recogerme algunos amigos a casa, les decía, no, que no puedo salir, que me oxido. Y entonces, claro, se tronchaban. Luego, por ejemplo, cuando estaba en el sofá sin prótesis y pasaban delante, decía, ay, que me has pisado. Y que ellos no se dan cuenta, ay, lo siento. Entonces, bueno, eso hacía que ellos también se relajaran con este tema y ellos pudieran tratar el tema de mi discapacidad, ¿no?, como de una manera natural y como que no pasa nada. Luego, pues en la playa a mí me encanta salir del mar y si me coge alguien, pues gritar que hay tiburones. Entonces los niños, ¡socorro! Y entonces, ¡tiburones! Claro, pero ese humor hace que primero, que tú te rías de ti mismo, que lo veas con naturalidad y los demás también y se ríen y también relaja un poco pues ese prejuicio que podrían tener de ti, ¿no?, y se hace más natural. Yo qué sé, es que hago muchas cosas así de broma. Estoy todo el día pensando. Bueno, esta es muy fuerte, pero os la voy a contar. Cuando me diagnostican cáncer de tiroides, entonces me operan. Y la tiroides es un órgano que segrega hormonas. Y entonces me dijeron que me podía cambiar el estado de ánimo. Y a mí me da mucho miedo que todo lo que había conseguido, el positivismo, la energía, el ver la vida con humor, el ver la vida así divertida, se me fuera. Digo, a ver si me van a operar y esto se va a acabar. Entonces, cuando me operaron, después te llevan a una sala que es de reanimación cuando estás expulsando la anestesia. Entonces estás ahí como medio dormido. Entonces viene el enfermero y yo no podía hablar casi, ya muy bajito. Entonces vino y le digo, ven. Entonces viene y digo, que se han confundido. Y me mira, digo, que me han cortado los pies. Y entonces, claro, el enfermero se puso blanco. Fue a mirar en los pies de la cama, donde está el informe. Entonces, claro, yo, que se han confundido, no eran los pies. Claro, el hombre no sabía dónde meterse, diciendo, Dios mío, que le han metido al quirófano y le han cortado los pies y no era de eso lo que tenían que operarla. Y entonces ahí apareció mi médico y le dijo, que te está tomando el pelo, déjala. Y entonces yo dije, ay, puedo descansar, no se me ha ido el sentido. Y luego le pedí perdón, pero ya no apareció. O sea, le pedí perdón y ya me pusieron otro enfermero. Y yo creo que el humor es clave porque te da alegría y sobre todo lo que decía, ¿no?, ver lo bueno en lo malo. Al principio, ahora lo hago menos y me da mucha rabia. Al principio, cuando me ponía las prótesis, era como, ¡guau!
estoy de pie. ¿Sabes? Y yo decía, qué alegría, qué guay. Cada día lo festejaba. ¿Y por qué no lo hacemos eso con todas las cosas que tenemos en nuestra vida? Sin que te falte esto. O sea, pues vosotros, la familia, cuando vais a casa, o sea, mi mujer, mis hijos, ¿no? O con mis amigos, qué guay que tengo esto. O qué guay que puedo hacer deporte. O qué guay que voy al cole y que me enseñan. O qué guay que tengo un trabajo. Y no quiere decir que tienes un pensamiento negativo y dices, ay, no, ya le ha fastidiado el día. No, lo puedes tener, pero lo tengo y venga, ahora el positivo, lo compensas. Y si lo haces como un ejercicio mental, igual que el deporte se entrena, igual que el trabajo se entrena, ¿no? Digamos, cada vez eres más experto, mejor. ¿Por qué no ser más experto en ser positivo? ¿Por qué no ser más experto en ser feliz cada día? Si yo, con todas las adversidades que he tenido, pues, con una doble amputación, haber perdido mis pies, haber tenido cáncer de tiroides, después tuve un cáncer de piel también. Pues he tenido muchas enfermedades complicadas que me han hecho perder la sonrisa o el humor y que lejos de haberla perdido me ha reforzado más y he conseguido cosas que jamás había pensado que podía conseguir. ¿Qué no podéis hacer vosotros teniéndolo todo? O sea, que despertéis, que seáis conscientes de todo lo bueno que tenéis en la vida, valorarlo y disfrutarlo. Y ese es el mensaje que os quiero transmitir, que podéis llegar a conseguir cosas que jamás podéis haber pensado. Así que muchas gracias. Entonces, con que se lleven esto, me doy por bien servida. No podemos elegir nuestras circunstancias externas, pero siempre, siempre podemos elegir cómo responder a ellas. Tú decides. Y no me queda más que darte las gracias por haberme visto a los ojos, por haberme escuchado, por haberme acompañado en este tiempo. Y lo más importante, sal y ponlo en práctica. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta.